respecto a la simulación en Proteus, la escala de voltaje se dividió en tres escalas. La primera va de 0 a 990 milivoltios, la segunda escala va de 1 voltio a 22 voltios y la tercera de 23 voltios a 50 voltios. Para dichas escalas diseñamos el siguiente circuito, el cual acondiciona la señal. Cabe recalcar que cuando se acondiciona la señal es un circuito que entrega voltajes de 0 a 5 voltios y van directamente a las entradas análogas sin superar 5 voltios. Bueno, entonces en primer lugar está un amplificador operacional en su configuración no inversor con una ganancia de 5 y este permite leer voltajes de 0 a 990 milivoltios. El segundo es un divisor de voltaje que acondiciona la señal para medir voltajes de 1 a 22 y el tercero otro divisor de voltaje el cual acondiciona la señal para poder medir voltajes de 23 a 50 voltios. Entonces, cuando se le da inicio al multímetro, en primer lugar muestra lo que son los nombres respectivos. Y vuelve así repetitivamente mostrando los nombres. Entonces, la primera escala que voy a poner son los milivoltios. Aquí el voltaje a medir se está sacando pues en la simulación de una fuente. En este caso entonces hay 100 milivoltios. Voy a poner la escala en 100 milivoltios. Y efectivamente muestra los 100 milivoltios. Bueno, esta escala como va de 0 a 990. Voy a poner entonces de manera de prueba de voltaje a medir de unos 300 milivoltios. Y efectivamente el multímetro me muestra que hay 300 milivoltios. Ahora voy a poner unos 900 milivoltios. El multímetro efectivamente muestra que aproximadamente hay 900 milivoltios. Bueno, como esta escala va de 0 a 990 milivoltios, cuando se supera dicha escala voy a poner 1 voltio. El multímetro dirá que la escala se ha superado, por lo tanto hay que cambiarla. Entonces voy a pasar a la segunda escala que es de 1 a 22 voltios. Y efectivamente en dicha escala me muestra que hay 1 voltio en el voltaje de medida. De manera de prueba voy a poner unos 5 voltios. Efectivamente están los 5 voltios, unos 15 voltios. Bueno, voy a poner un 15.8 voltios. Y el multímetro muestra que están los 15.8 voltios. Ahora unos 20.3. Y efectivamente muestra que hay los 20.3 voltios. Bueno, esta escala va de 1 a 22, entonces si voy a poner el voltaje a medir unos 23 voltios, como se evidenció en la escala anterior, el multímetro dirá pues que la escala ha sido superada, que hay que ser cambiada. Entonces voy a cambiar la escala a la siguiente y a la última, que es de 22 a 50 voltios. Y efectivamente muestra que hay 23 voltios. Entonces sigo variando el voltaje a medir, voy a poner unos 30 voltios. Y el multímetro efectivamente muestra que hay 30 voltios. Voy a poner unos 35 voltios. Bueno, unos 40.8 voltios. 8. Y muestra efectivamente que hay 40.8 voltios. Voy a poner entonces un último voltaje de unos 50 voltios. Y aún así sigue midiéndolos, 50 voltios. Bueno, con respecto a la escala de corrientes, el circuito se reduce a una sola resistencia que se debe poner en serie al circuito que se vaya a medir corriente. En este caso diseñamos este circuito de configuración de 2 resistencias en serie solo para tener un circuito de prueba donde medir corriente. Entonces en este caso las resistencias en serie son 100 ohmios y 1 ohmio con una fuente de 5 voltios. Entonces según el amperímetro de Proteus, la corriente que está fluyendo sobre ese circuito son de 49 miliamperios. Entonces pasando el multímetro a la escala de corrientes, efectivamente muestra que hay los 49 miliamperios.
Para poder obtener otras corrientes voy a modificar el valor de resistencias de la configuración del circuito auxiliar para poder determinar corrientes. Voy a ponerla un poquito más grande, voy a ponerla de 250 ohms. Y según el amperímetro de Proteus muestra que hay 19.8 miliamperios. Se observa que efectivamente muestra un valor muy cercano, 19.5 miliamperios. Entonces llegando a los 100, para llegar a los 100 miliamperios, voy a poner una resistencia ahora muy pequeña, voy a ponerlo de 10 ohms. Y el amperímetro muestra que deben haber, no, una más grandecita, de 50 ohms. Porque entonces ya se superó la escala. En este caso, como va de 0 a 100 miliamperios, entonces con 50 ohms deberían haber 96.2 miliamperios. En este caso, pues está muy aproximado, 97.75 miliamperios. Bueno, para el caso de la escala de temperatura se usó el sensor LM35, el cual se hizo por la respectiva acondicionamiento de señal para poder determinar la ecuación que describe su comportamiento. O bueno, en el datasheet de estos dispositivos se suele encontrar lo que es la sensibilidad, y en este caso el LM35 tiene una sensibilidad de 100 milivoltios por 1 grado centígrado. Entonces de manera prueba voy a poner un valor de temperatura aproximados a la temperatura ambiente, que son de 20 grados. Entonces de 20 grados voy a pasar el multímetro a la escala de temperatura, y como se puede evidenciar efectivamente hay 20 grados Celsius. Entonces voy amplificando la temperatura, voy a poner esta vez unos 47 y el multímetro muestra que hay 47 grados Celsius. Ahora voy a poner otro poquito más, de unos 66, y el multímetro muestra que efectivamente hay 66 grados Celsius. Pues por último voy a poner entonces la temperatura máxima, que son 100. Efectivamente, pues en el multímetro muestra que hay 100 grados Celsius. Respecto al acondicionamiento de señal, con ayuda de Excel se realizó el siguiente tablas, en donde se tiene entonces un valor de ADC que me lee pues el conversor análogo digital dependiendo del voltaje que le entrega a la entrada análoga, y pues el voltaje que en realidad debería ser con ayuda pues, de un multímetro. De esta manera entonces saca una línea de tendencia, la cual me permite pues determinar cuál es la ecuación característica que describe el comportamiento. Esto es lo que se pone dentro de la programación. Lo mismo sucede con la de 1 a 22 voltios, entradas, valor de la entrada ADC, el análogo digital, y el voltaje que debería ser respectivamente, pues esto se determinó con ayuda de un multímetro. De nuevamente pues la ecuación que describe el comportamiento, la que se mete dentro del programa. Y la de 23 a 50 voltios, entonces lecturas ADC del microcontrolador y el voltaje que debería ser respectivamente. Y acá se tiene pues de nuevo pues la ecuación que se mete dentro del programa. Es importante expresar de que el sistema o el circuito electrónico consta de una LCD 16x2, en donde como primera medida se muestran los nombres, se presentan el nombre de la materia, el año semestre, el nombre del docente y la universidad al estilo pública. Para la parte del multímetro hay que tener en cuenta de que el sistema tiene que tener la posibilidad de seleccionar si va a medir corriente, voltaje o temperatura. Para el primer caso se medirá lo que es el voltaje.
Para la sección de medir voltaje en una escala de 22 voltios a 50 voltios, se utilizó una fuente dual, la cual tenía un pequeño inconveniente, que era que llegaba hasta los 30 voltios. Para dar solución a aquel detalle, se realizó una conexión en serie y debido a este tipo de condición podíamos llegar hasta un máximo de 60 voltios. En el laboratorio nos solicitan llegar a 50 voltios, ya con esta conexión en serie podemos llegar a tal requerimiento y así suplir o cumplir como tal con lo que se requiere en dicho laboratorio. Realmente para la parte de sensar temperatura en grados Celsius se tornó un poco complicado debido a que la herramienta que se usó para generar calor fue un cautín. Este cautín puede variar mucho lo que es su temperatura, además que garantizar una distancia apropiada o equivalente para el sensor del multímetro y del circuito electrónico montado resulta bastante difícil. Debido a estas condiciones, es claro en el video ver cómo varía bastante un dato del otro, el del multímetro, con respecto al circuito montado. Bueno, con respecto a la programación, lo que se hizo fue, pues, primero buscando una librería para la LCD, se estableció, pues, los pines propios de la LCD, que es RS, Enable, D4, D5, D6, D7, al puerto D del 4550. Bueno, acá se declaró una variable float. Esta variable se usa más adelante, pues, para almacenar la lectura del ADC o el conversor análogo digital. Esta variable tipo char lo que se está usando es para pasar cualquier otra variable tipo int, float, a una variable tipo texto que me permita visualizar en la LCD. Y este valor float volume solo lo que me permite hacer es midiendo más adelante o guardando una variable de voltaje. Aquí ya con respecto a los registros, tengo el registro propio del 4550, que es el add con 1, el cual me permite, pues, habilitar o deshabilitar entradas análogas. En este caso las estoy habilitando. Bueno, acá tenemos el registro OSCON, que si se garantiza un 0 en el bit 4,
del registro OSCOM, un 1 en el bit 5, un 1 en el bit 6. Lo que estoy haciendo es configurando el oscilador interno a 4 MHz. Aquí lo que está haciendo es estableciendo todo el puerto B como una entrada. Este es donde se va conectado el D-Switch y me permite establecer pues lo que quiero visualizar. Ya esta es una función propia de la librería LCD, la cual me permite inicializar la LCD. Esta es de una librería del ADC, el cual estoy inicializando pues el conversor análogo digital. Acá lo que estoy haciendo es deshabilitando el cursor de la LCD. Bueno, ya dentro de un while infinito se empieza con cada una de las condiciones. Entonces digo, si en el puerto B el bit 0 es 1, pues me va a mostrar respectivamente cada uno de los nombres. Bueno, dentro del while vuelve a evaluar y dice, si ahora el puerto B del bit 1 es 1, entonces va a leer un valor en la entrada análoga digital 0. Aquí tengo es una función que describe pues el comportamiento para poder leer milivoltios. Y empieza con un if anidado. Me dice, si el valor es menor a 956 milivoltios, me va a mostrar el voltaje común y corriente. Si no es menor, pues ya me va a decir que pues se ha superado la escala y hay que cambiarla. Bueno, vuelve el while a evaluar. Si el puerto B del bit 2 es 1, ahora entonces va a leer la entrada análoga digital 1. Y pues acá está igualmente la ecuación y empieza el if anidado. Si el valor es menor a 22.2, pues entonces va a mostrar el voltaje común y corriente. Si se supera, me dice que se ha superado la escala y por lo tanto hay que cambiarla. Bueno, otra vez el while evalúa. Si el puerto B bit 3 es 1, entonces va a leer la entrada análoga digital 2. Está la ecuación que describe pues ese voltaje y dice el if anidado. Si el valor es menor a 50.4, me va a leer el voltaje común y corriente. Si no, pues me dice que ya se ha superado en dicha escala. Con respecto pues a la escala de miliamperios, entonces dice, si el puerto B del bit 4 es 1, pues entonces va a leer la entrada análoga digital 3. Y pues acá se usa, lo que se está haciendo aquí es pasando pues un valor de 0 a 1023 a un valor, es decir, se está convirtiendo pues el ADC a un valor como tal. Acá lo que se está haciendo es simplemente una ley de Ohm. Estoy dividiendo voltaje sobre valor de la resistencia, pues la forma que se acondicionó fue con una sola resistencia que era de un ohmio. Entonces simplemente estoy haciendo ley de Ohm para determinar la corriente que hay. Entonces un if anidado pues dice que si es menor a 1000 pues me va a mostrar la corriente. Si es mayor pues me dice que ya se superó la escala de esta. Por último está entonces el if del puerto B. Si el bit 5 es 1, me va a entrar pues a la lectura de temperatura. Digo que me lea la entrada 4 de la ADC y lo que se está haciendo es acá es una ecuación pues característica del sensor, o esto se puede encontrar mucho en los datasheets. Acá lo que estoy haciendo es solo pasando pues un valor de 0 a 1023 a voltaje, y según el datasheet dice pues que tienen 100 milivoltios de voltaje de sensibilidad por cada grado Celsius. Entonces acá ya viene el if anidado y digo que si es menor a 101 me va a mostrar pues la temperatura correspondiente. Si se supera me dice pues que ya se ha superado, y aquí termina el programa como tal.